Muy buenas noches. En nombre de IPAE y CADE Digital 2021 le damos la bienvenida. Esta noche tenemos un conversatorio muy interesante y tenemos dos invitados de lujo, expertos internacionales, que nos van a hablar sobre el tema de ciberseguridad en ciudades inteligentes. Para empezar en el tema, quería comentarles un informe que hizo la ONU para el crecimiento de las ciudades al 2050. Este informe revela que el 70% de los habitantes llegarán a vivir en metrópolis y que esto va a ser un nuevo reto para las ciudades. Mirando esto, decimos, una pregunta nos puede venir de inmediato, que puede ser, ¿cuáles serían estos nuevos cambios que deberían tener las ciudades en sus procesos digitales para mantener sus servicios que son ambientales, sus servicios básicos, sus servicios administrativos o de gobernanza, que se manejan en el entorno digital, pero que sean seguros? Para eso nos acompañan esta noche nuestros dos expertos y los voy a tener el honor de presentarlos con ustedes. Empiezo con Marta Liliana Sánchez Lozano. Ella es PhD del MBA, tiene acreditaciones en ISO 27001, es ingeniera de sistemas, cuenta con un máster en ciberdefensa en España, ha realizado estudios en la Universidad de la Defensa de Estados Unidos como Cyberpolis, cuenta con un doctorado en el programa de Derecho Internacional de la Universidad Alonso X el Sabio en España con mención cum laude. Participó en la mesa de expertos nacionales para fortalecer la seguridad cibernética en la Mesa Gubernamental de Apoyo con la OEA y la construcción de campos de confianza y seguridad digital. Es la primera directora de la Maestría de Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Ha desempeñado el cargo de Asesora Nacional de Seguridad Digital en la Presidencia de la República de Colombia. Es autora del libro Los conflictos armados en el espacio, retos del derecho internacional humanitario. Actualmente es docente internacional de posgrado en ciberseguridad y ciberdefensa y miembro ejecutivo del Internet Society Capítulo Colombia. También esta noche nos acompaña un gran experto, Miguel Porrúa Vigón, quien cuenta con una licenciatura en Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo de España, un MBA en la Escuela de Negocios Thunderbird, Arizona, Estados Unidos. Actualmente es el coordinador del Clúster de Datos y Gobierno Digital en la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Ocupó cargos importantes en temas de gobierno electrónico en la Organización de Estados Americanos OEA, en GovWorks, y realizó proyectos vinculados a este tema con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo AECID y Naciones Unidas PNUD. Es coeditor del libro americalatina.gov. Uno de sus artículos más destacados es el de Gobierno Electrónico en América Latina, Informe sobre éxito en Colombia, Uruguay y Panamá, publicado en el Informe Global de Tecnologías de la Información 2013 del Foro Económico Mundial. Coordinador de los informes sobre seguridad en América Latina y el Caribe, publicado por el BIT y la OEA, y es considerado por Apolitical en el 2019 entre las 100 personas más influyentes de gobierno digital. Sin más que decir, les doy la bienvenida. Con estos pergaminos son los autorizados para hablar de la materia. Adelante, Marta, queremos escucharte sobre qué nos puedes brindar esta noche en el tema de ciberseguridad para ciudades inteligentes, luego pasar con Miguel para que nos comente lo mismo y hacer compartir a nuestro público a través del chat las preguntas que deseen hacer a nuestros expertos de lujo de esta noche. Adelante, Marta. Buenas noches, ¿cómo están todos, Martina, y a todo el público? Gracias por la invitación, acá desde Colombia. Pues hoy quisiera hablar el tema de ciberseguridad en las ciudades inteligentes, el tema que nos trae hoy en contexto y en esta presentación.
y quiero hablar un poco este contexto general y además de las políticas que hay en Colombia. Bueno, sé que el tema pues ya lo han visto, pero solo voy a pasar rápidamente algunas ayudas. Quiero primero hablar qué es una ciudad inteligente. Entonces, para que contextualicemos lo que estamos hablando. Un concepto de ciudad inteligente pues se refiere a las iniciativas que utilizan la innovación digital basado en las TIC para mejorar la eficiencia de los servicios urbanos y generar nuevas oportunidades económicas en las ciudades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en realidad es el uso de todas estas tecnologías emergentes digitales para que las zonas urbanas y los territorios pues sean más eficientes usando la tecnología. Digamos que esto es un concepto que tiene la OECD, hay otros conceptos como España que también pues le agregan temas de que sean, que le garanticen a los habitantes un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. Entonces, esto es un tema mucho de política, de tecnología y pues de una construcción social en los territorios. Eh, ya hay casos como el de Dijon, Francia, que en el último informe de la OECD pues ha salido, ya han venido ganando premios. En este caso, digamos, Francia y su empresa que pues les hizo todo este diseño que ya está funcionando y que ganó uno de los premios en este informe, pues presentó un sistema de ciudad inteligente, una iniciativa en el que gestiona tres cosas. Todo el sistema de gestión de alumbrado público, la gestión inteligente del tráfico y también todo el sistema de Wi-Fi público. Digamos, uniendo los servicios de seguridad, bomberos, todo el tema de geolocalización de los vehículos, el tema de cámaras. Entonces, todo esto son una iniciativa integrada que finalmente le sirve al ciudadano para que tenga más seguridad y que sea más accesible a todos los servicios que da un Estado, ¿sí? En temas de gobierno. Sin embargo, una de las cosas que nos dimos, que se dieron cuenta cuando estaban analizando esta iniciativa, es que para poder yo llegar a tener una ciudad inteligente, debo tener un gobierno inteligente primero. O sea, los procesos que yo tengo no los puedo llevar a automatizar, sino primero debo optimizar lo que hay para ahí sí llevarlos al tema de inteligente, porque si no, pues siguen funcionando mal. Entonces, esto es, digamos, una de las conclusiones que saca este informe del 2020. Y también el informe hace un análisis de qué tengo que tener para implementar estas iniciativas de ciudades inteligentes. Y una de las amenazas que nos lleva hoy a esta reunión, pues es los abusos de los datos de los ciudadanos, la privacidad y la seguridad. O sea, todo este tema de ciberseguridad que tiene que ver con con las ciudades inteligentes es una de las grandes amenazas para implementar estas iniciativas, por lo cual es uno de los temas que se deben abordar cuando se construye políticas para ciudades inteligentes. Entonces, una consideración política debe ser qué datos de las ciudades se deben recopilar, de las ciudades, de los ciudadanos, qué se debe publicar, durante cuánto tiempo se debe almacenar la información y cómo se hace este proceso seguro. Eh, y todo esto viene porque ha surgido, porque ha venido ahorita nosotros estar hablando de ciudades inteligentes por la cuarta revolución industrial. Ya saben que hemos pasado por diferentes etapas, pero en esta industria 4.0 que es en la que estamos actualmente, pues el Internet es, y la tecnología es lo que ha venido a cambiar todo esta realidad que estamos viviendo. Adicionalmente, sin hablar de la pandemia del COVID-19, que pues no es el tema que vamos a hablar, pero en realidad ahora todo surge hacia temas cibernéticos, al Internet de las cosas, redes de datos, sistemas de comunicación avanzados, el 5G, temas que hay que implementar, que ya llegaron para quedarse y que no podemos pues obviarlos en nuestra construcción de políticas. Eh, Vemos aquí en los últimos estudios que ya casi el 60% de la población está conectada a Internet.
Sin embargo, pues siempre hay un 40% y estas conexiones, cuando vemos los estados y sobre todo en Latinoamérica, pues hay una inequidad de esta conexión, hay una brecha digital muy grande entre las comunidades vulnerables, alejadas, pobres, a, digamos, a los entes urbanos y dentro de los entes urbanos a los estratos más altos, ¿no? Entonces, para no hablar muy lejos, en Colombia solo el 50% de la población tiene una conectividad aceptable, una conectividad de banda ancha, y el resto de la población, pues con la pandemia, pues se ha evidenciado mucho este problema. Sin embargo, obviamente hay políticas que están tratando de fortalecer estos temas. Además de eso, pues todas estas plataformas que tenemos de información, que ya hoy, lo que yo tenía en el 2019 a lo que tengo hoy, consumimos información por todos los medios digitales. Solamente un ejemplo, en WhatsApp compartimos más de 41 millones de mensajes por minuto. Entonces, toda esta información que va viajando por cada una de las plataformas, pues es información que también está transmitiéndose, ¿no? Y que necesita seguridad. Entre más información y más servicios, pues viene el otro lado de la moneda, que es la inseguridad. Adicional a esto, pues la velocidad de conexión a Internet está subiendo, ¿no? Cada día se requiere más velocidad de conexión. Sin embargo, obviamente hay países más desarrollados, como Corea, digamos, que tienen ya unas velocidades muy grandes, que ya implementaron 5G, que tienen tecnologías súper eficientes, que son requeridas también para implementar estas soluciones de Smart Cities. No, no puedo llegar a implementar esto si no hay conectividad eficiente, efectiva, para poder lograr que todos se comuniquen en una ciudad inteligente. En el último reporte del Foro Económico Mundial, que salió ahorita en el 2021, pues ellos divulgan diferentes tipos de riesgos. Entonces, a lo que les hablaba ahorita de estos riesgos que hay, ya ellos los tienen en el 10º puesto, temas de ciberseguridad, de mucha probabilidad que haya que ocurra en el mundo y también temas de infraestructura, temas de infraestructura crítica que tengan dispositivos IT y que sean, pues digamos, violados por temas de ciberseguridad. Entonces, esos son unos riesgos que están latentes, que el mundo está mirando y que pues obviamente hay que empezar a analizarlos. Y todo esto se resume en qué, porque llega el Internet de las cosas adicionalmente, pues de la conexión a Internet y las nuevas tecnologías. Hay una de estas principales tecnologías que es el Internet de las cosas, que pues es todos estos dispositivos que ya les insertamos chip de Internet de conexión para que se conecte a las redes. Entonces ya las neveras, ya los carros son autónomos, hay ya carros autónomos, tenemos que la banca digital, que los drones, que los teléfonos, los smartwatch, o sea, ya todo esto está ahorita digamos, al acceso de la mayoría de los países y de las personas, y llegó y cada día evoluciona más por diferentes temas, que pues una cosa es la mayoría sus costos, la calidad de vida que dan, el fácil acceso, cada día se encuentran más económicos en el mercado, pero por otro lado, este Internet de las cosas, pues es de las tecnologías emergentes más inseguras que hay precisamente por eso. Dispositivos de $1, $5, pues no van a venir implementados con temas de ciberseguridad. Estas cámaras digitales que nosotros usamos, pues todas tienen inseguridad. Ya han habido ataques como el ataque Mirai que usó dispositivos IoT, o sea, dispositivos de Internet de las Cosas, y afectó a todo el mundo. Sin embargo, pues a pesar de todas las encuestas que se han hecho, la gente quiere seguir comprándolos por moda, por facilidad, por muchas cosas. Sin embargo, cada vez que han surgido estos ataques, pues lo que se va perdiendo es la confianza de los consumidores en, en la tecnología y en estos dispositivos. Por lo tanto, han salido frameworks o también estructuras de confianza, marcos de confianza y consideraciones técnicas por diferentes instituciones
que ya están saliendo, pero solo hasta el 2019 empezaron a salir, que puedo usar para que se incluyan en las políticas para manejar el tema de Internet de las Cosas y la ciberseguridad. Por lo tanto, si yo quiero implementar esto, el caso de Colombia, que es ya lo final que les voy a contar, es, digamos, Colombia partió primero de su Plan Nacional de Desarrollo, ya viene pues un tema de tecnología de muchos años, pero ya en este nuevo Plan de Desarrollo del gobierno, pues empezó a decir, vamos a priorizar estas tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, vamos a adoptar el modelo de territorios y ciudades inteligentes y vamos a incrementar la confianza y la seguridad digital. Eso quedó en el Plan Nacional de Desarrollo para que después, mediante políticas como la de que hemos tenido diferentes, actualmente tenemos la de gobierno digital y de transformación digital, donde se está trabajando estos temas de ciudad inteligente, de empezar a implementar lineamientos hasta ahora en Colombia. No tenemos casos como el de Corea o el de Francia, que ya tienen iniciativas implementadas para ver y después llegar a temas de políticas de gobiernos inteligentes. Entonces, esa es como la próxima frontera en temas de política. Actualmente estamos en gobierno digital, transformación digital, donde la política de gobierno digital incluye hacer esos lineamientos, pero usando el tema de seguridad de la información como un habilitador de esta política para la implementación. Este es el documento que acaba de sacar Colombia, para que está el link, documento de recomendaciones para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes, obviamente basados en temas del Foro Económico Mundial y la OECD, como hemos venido hablando, y todos sus aliados, donde la seguridad y privacidad de la información en este documento es un elemento clave para su implementación y anexa también cómo las políticas que ya se han venido construyendo en Colombia en temas de ciberseguridad, seguridad digital y de confianza digital, pues van a estar apoyando esta política de ciudades inteligentes. Actualmente tenemos estas políticas donde tenemos una estructura que ha venido se implementando desde el 2011, se fortaleció en 2016, donde ya todos estos temas de ciberseguridad para el tema de Smart Cities y todos los otros temas se lideran desde la Presidencia de la República, con todas las partes interesadas y con mucho apoyo internacional. Aquí tenemos también al BID, o sea, todos, la OEA, todos estos entes también nos apoyan en la construcción de políticas acá en Colombia. Nos adherimos al convenio de Budapest en 2017, que eso también nos va a apoyar para temas de ciberseguridad. Y, y este es el último COMPES de ciberseguridad donde precisamente pues lo que desea es desarrollar esa confianza en los ciudadanos, esa confianza digital a través de la mejora de la seguridad digital, de manera de que Colombia se convierta en una sociedad incluyente y competitiva y en este futuro digital, ¿no? Fortaleciendo pues todas las capacidades que existen, actualizando el marco de gobernanza y sobre todo adoptando estos modelos y estándares que como los que les mostré antes, pues deben estar incluidos, porque si no soportamos nuestras políticas bajo ya temas de apoyo tecnológico, técnico y marcos de seguridad, pues en realidad lo que vamos a implementar es un problema y no una solución. Entonces, aquí termino por ahora mi presentación. Le doy paso pues a Martina otra vez para que siga y después seguimos hablando. Encantada, me he quedado fascinada con todas lo que nos has presentado, Marta, y vamos a dar el pase a Miguel para que nos cuente también desde su perspectiva, no sin antes invitar a todos los participantes, ya están llegando las preguntas, que viene luego la ronda de preguntas sobre este tema que está fascinante. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, Martina. En realidad, gracias al IPAE por esta invitación tan generosa que en realidad hay que hacer justicia al IPAE, porque yo soy como el tercer colega, al menos del BID, que habla de temas digitales. Antes estuvo Aitor Cubo en otra edición, estuvo Ariel Noverstein.
Así que felicitaciones al IPAE por mantener una agenda tan activa en empujar los temas digitales en Perú. Y gracias a ti, Martina, por invitarme. Compartir panel con Marta Sánchez pues es un lujo, un privilegio y la verdad es que da un mensaje, yo creo que muy interesante, seguramente lo más interesante es que queda en la noche, que es la necesidad de empujar la presencia de la mujer en los temas digitales, no solo porque necesitamos más profesionales en la región, sino por el talento que tienen muchas mujeres como Marta Sánchez y bueno, como muchas que hay en Perú, la secretaria de Gobierno Digital en Perú, también Maruska Chocobar también es una mujer. Así que gracias y felicitaciones. Y gracias por esa presentación tan generosa que me trajo muy buenos recuerdos y quizá uno de los más importantes es que allá por hace como 18 o 20 años, cuando estaba yo en la OEA con temas digitales, la vida me llevó a Puente Piedra, por ahí en las afueras de Lima, a tratar de llevar también el mensaje digital y en aquel momento Miraflores era una referencia importante en la región. Sí, me trajo muy buenos recuerdos en la presentación, Martina, gracias. Yo no voy a usar PowerPoint, así que pido disculpas a la audiencia, que agradezco que esté escuchando porque va a tener que sufrir mi imagen. No tengo PowerPoint y van a tener que permitirme que consulte aquí mis notas para no perderme en algunos mensajes que quería compartir, ¿no? Yo voy a, pues después de la presentación magistral sobre ciberseguridad y ciudades inteligentes de Marta, yo voy a tratar de dejar algunas ideas, quizá algunas un poco más estratégicas, más relacionadas a la acción, ¿no? A qué hacemos para cambiar cosas, algunos datos de cómo está el entorno, etcétera. Ojalá invitaciones a pensar, a reflexionar y a actuar en un tema en el que no nos engañemos, ¿no? Por más que yo lleve todos estos años que mostraba Martina en mi experiencia y esté en un observatorio privilegiado como el banco, somos todos aprendices de este tema, ¿no? Está cambiando con demasiada frecuencia, así que estos espacios sirven para que compartamos y aprendamos todos un poco de todos. Entonces voy compartiéndoles algunas ideas. Primero que Perú tiene una agenda bastante activa en temas digitales y el banco es parte de gran parte de esa agenda, ¿no? Tenemos operaciones de apoyo técnico y financiero en la Secretaría de Gobierno Digital, tenemos también una operación digital relevante en la Contraloría General de la República, tenemos otra operación digital relevante en el Ministerio de Justicia, en el MINSA, algunas que me vienen así a la cabeza y seguramente hay más y mis colegas de Perú que me perdonen. Lo mismo en ciberseguridad, la operación de la Secretaría de Gobierno Digital incluye ciberseguridad. Estamos trabajando con el DINI también, con la Dirección Nacional de Inteligencia en asesoramiento técnico. En fin, tenemos una agenda bastante activa. El tema de ciudades inteligentes, que lo presentó muy bien Marta, es muy importante, ¿no? Muy importante sobre todo por una frase que decía Marta en la definición inicial acerca de mejorar el acceso de los ciudadanos a servicios, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y es verdad, estas ciudades inteligentes, ¿en qué se traducen? En que se gestione mejor el tráfico, que sea más fácil moverse, que se tenga acceso a agua, por ejemplo, ¿no? Parte del trabajo que están haciendo esos sensores es controlar que no se pierdan flujos de agua, que se facture toda el agua, lo cual permite a las compañías invertir para llevar agua a toda la gente que no la tiene, que se controle el medio ambiente, la propia seguridad, ¿no? Las fuerzas del orden descansan mucho ahora en estas tecnologías inteligentes y en estos sensores para mejorar la seguridad. Además, recogen datos que permiten a los gestores públicos, todos los que están aquí, que son de alguna manera o decisores de política o gestores de política, cada vez tienen herramientas más valiosas para decidir con datos, no decidir a ciegas. Y todo eso tiene mucho valor, pero déjenme hacer un ejercicio de realidad con datos y cuando haga estos ejercicios de realidad, por favor, que nadie se desmotive, ¿no? Son ejercicios de realidad para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que movernos para mejorar, ¿no? Nosotros vivimos en una región, y creo que mencionaba un poquito Marta, donde la mitad de la gente no está conectada a Internet, ¿no? Seamos realistas cuando hablamos de ciudades inteligentes. Cualquier cosa que conversemos de ciudades inteligentes, la mitad de la población está en riesgo de quedarse fuera. En temas de uso en la administración pública, que yo creo que hay que combinar estas partes más visibles y más impresionantes en los PowerPoints de los sensores y de las luces que se apagan y se encienden solas,
con otras partes más mundanas del municipio inteligente o de la ciudad inteligente. ¿Qué quiero decir con más mundanas? El usar la tecnología para eliminar burocracia, para eliminar trámites, para eliminar papeles, para hacer la vida fácil a la gente. Bueno, pues en América Latina solamente el 30% de los trámites se pueden hacer online, ¿no? Otro ejercicio de realismo. Y luego el otro tema es que la mitad de los países de la región no tienen ni siquiera una estrategia digital. Y luego a lo mejor hablamos de cómo están los municipios, ¿no? Pero ese es el entorno en el que nos movemos. Hay todavía países que no tienen una visión y una agenda digital. Y más que lo diga yo, los que sean más aficionados a usar documentos y que sean más académicos, echen una mirada al famoso documento de e-Government Readiness, de preparación del gobierno digital que elabora Naciones Unidas cada 2 años, y verán que tenemos solo 4 países entre los 60 primeros, verán que tenemos 12 o 13 países por debajo de la posición 100, en fin, que tenemos mucho para atender en el tema digital. Perú no aparece mal, está en la posición 71 y tiene un promedio de puntuación por encima del mundo y de la región. Pero bajemos del gobierno central hacia más abajo, ¿no? Perú tiene 25 departamentos, si mis notas están bien, 196 municipalidades provinciales y 1.678 distritales. ¿Cómo está la digitalización en estos lugares? Antes de hablar de cosas sofisticadas de ciudad inteligente y de sensores, yo diría, sentémonos a pensar de las cosas básicas, ¿no? De conectividad en todos esos municipios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estamos en esos temas? No sé cuántas de estos municipios tienen un plan de digitalización, de uso de tecnología, una visión de cómo esta agenda digital puede mejorar cualquier aspecto de la vida ciudadana que sea importante para ellos, ¿no? Si son municipios turísticos, pues el turismo, si son municipios agrícolas, la agricultura, etcétera, ¿no? Y ahí me surge quería dejarles una primera idea así para que se queden, que es, tratemos de no hacer política con la digitalización, que es muy tentador, sobre todo ahora que se convirtió en importante y está de moda y está en todas las mesas. Estos temas digitales son políticamente agnósticos, ¿no? Es el que los toma, el que les pone el componente ideológico. Yo creo que para que avancemos más rápido, países como Perú y muchos otros de la región, es preciso que se unan fuerzas, no que se desunan, no que se generen batallas por razones ideológicas, ¿no? Yo diría que hagamos más policy y menos política en los temas digitales, ¿eh? Más policy en el sentido de tomar decisiones por el bien de la comunidad, ¿no? De la ciudadanía. El COVID deja 2 mensajes importantes, ¿no? Que estamos padeciéndolo todos en el mundo, no hay ningún país que se libre. Los 2 mensajes que seguramente ya tienen ustedes en mente y habrán escuchado, uno es que la digitalización es urgente, muy urgente, y 2, que la brecha digital corremos el riesgo de que la brecha digital esté generando una brecha social y económica muy difícil de cerrar. Durante el año 2020 había prácticamente 2 tipos de ciudadanos, ¿no? Aquellos cuyos hijos podían seguir yendo a la escuela porque tenían conectividad y dispositivos de acceso, y aquellos que no. Y los niños que no eran como 70 millones en la región, ¿no? Son muchos sin acceso. Lo mismo aplicaría a las personas que pudieron seguir trabajando y las que no. Entonces, esto se convierte en una herramienta crítica de cierre de brechas sociales y económicas, no solamente digitales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si uno es un alcalde, un gobernador o alguien con capacidad de influir, yo diría empezar ya a actuar, armar un plan, una estructura. O sea, estos temas yo creo que no se improvisan y ahora tenemos la tentación de hacerlo todo de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que si uno mira alrededor, ejemplos o referencias, Colombia es una muy buena referencia, de hecho, ¿no? Que contó Marta ahora y sale muy bien ubicada en el último ranking de OCDE, en el Digital Government Index, ¿no? Si uno mira experiencias reconocidas alrededor, Uruguay en la región es una de las más consideradas a nivel mundial, lo que ves que es un proceso que se construye con el tiempo y hay algunos pilares que uno no puede evitar, ¿no? Uno necesita gobernanza e institucionalidad, ¿no? Necesita un mecanismo de toma de decisiones, necesita instituciones fuertes.
uno necesita cierta normatividad. Si es un municipio, será a nivel pues, de decretos, de disposiciones, etcétera, pero necesita un marco legal. En Perú eso está bastante avanzado. Necesita gente, talento digital, y si no lo tiene, que muchos municipios seguramente no los tienen, va a haber que generar y atraer talento digital. Pero esto de la tecnología lo gestionan personas, ¿no? Y luego necesita infraestructura y herramientas tecnológicas. No nos engañemos, hay que invertir en conectividad, hay que invertir en infraestructura de uso dentro de las organizaciones, hay que invertir en dispositivos de accesos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que empezar con todo esto, ¿no? Hay que hacer un plan y atender estas 4 dimensiones, ¿no? Ahora, claro, ahora enfrentan una tesitura muy difícil. Martina, yo estoy viendo que me entusiasmo hablando, entonces tú, por favor, no tengas miedo en hacerme así alguna señal de estas atemorizantes que me haga parar así en seco, porque no quiero consumir todo el tiempo, ¿no? Porque tengo aquí unas cuantas notas para compartir y puede que me entusiasme. Lo que decía es que, en realidad, cuando vayan a asignar recursos ahora y vayan a invertir, quienes estén en la capacidad de hacerlo, de tomar decisiones, tienen una tesitura muy difícil, ¿no? Tiempos de crisis, mucha necesidad social. Yo diría, por favor, inviertan en tecnología, con el criterio que ustedes establezcan, pero seguramente, cuando digo tecnología, digo en agendas digitales, en esa parte humana que describían, la gobernanza, la normativa, no solamente en comprar computadoras. Pero seguramente va a ser de las inversiones más rentables y más productivas que puedan hacer en el contexto que vivimos, ¿no? Donde hay que ahorrar plata, hay que hacer más con menos. Y déjenme dejarles un dato. Un trámite online cuesta un 5% de lo que cuesta un trámite presencial, ¿no? Por ejemplo, ni hablar del efecto sobre transparencia, corrupción, lucha contra la corrupción, ahorro de papel, etcétera, ¿no? Un par de ideas sobre el tema ciberseguridad antes de que me saquen la tarjeta roja, ¿no? Un par de reflexiones. ¿Qué pasó con la creciente digitalización del COVID? Y lo comentaba Marta muy bien. Más digitalización, lo que llaman los expertos, más superficie de exposición, o sea, más espacio vulnerable a ser atacado, ¿no? Más espacio para que los hacedores del mal en el mundo cibernético se ceben y aprovechen. Entonces, ¿qué pasó? En América Latina y el Caribe, los primeros 6 meses del COVID, los ciberataques se incrementaron un 450%. Hay pocos gobiernos que no hayan sufrido ciberataques en la región. En Estados Unidos, los municipios, algo que entiendo que hay más representantes de gobiernos subnacionales aquí, de municipios o niveles parecidos, los municipios en Estados Unidos sufrieron un incremento del 50% en los ataques en el año 2020. Y, de hecho, a uno que fue famoso, el de Baltimore, costó a la ciudad 18 millones de dólares. 18 millones de dólares el ciberataque a una ciudad. Podría hablar de hospitales, etcétera. Eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿cómo está la región? O sea, crecen los ciberataques, ¿cómo estamos de preparados para defendernos en la región? Pues estamos más o menos, diría, más o menos, ¿eh? Hay un estudio que quizá algunos de ustedes ya vieron, que publicamos el BID y la OEA, que lo mencionó Martina, el reporte de ciberseguridad. Lanzamos la edición 2020 el año pasado y muestra que solamente 12 países de la región tienen estrategias de ciberseguridad. 12 de 32 que están incluidos en el estudio. Muestra que solamente 5 o 6 tienen planes de protección de infraestructura crítica, ¿no? Muestra que muchos de los países todavía, muchos no, bueno, hay 20 que tienen centros de emergencia cibernética, pero todavía 6 o 8 países no tienen ni siquiera un centro de respuesta a emergencias cibernéticas, ¿no? Entonces, esto para enfrentar a esta industria del mal cibernético que mueve ya más dinero a nivel mundial que la droga, más dinero a nivel mundial que la droga, y que es una industria ya organizada, que tiene sus mercados, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tenemos que sentarnos a tomarnos en serio las políticas. Perú está, pues no está mal en temas de ciberseguridad y digo, una visión más objetiva es ese propio ranking que está en el estudio. O sea, no tiene un ranking, pero si uno mira el estudio, las 53 indicadores, va a ver rápidamente que Perú está en la posición más o menos 9 de la región y tiene ya un centro de emergencias cibernéticas, tiene una política de ciberseguridad, tiene una política de protección de infraestructura crítica que lidera el DINI, en fin, tiene formación en temas de ciberseguridad en los centros académicos, tiene muchos elementos. Siempre necesitan fortalecerse. Déjenme dejarles otro dato, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo ya tengo mi CERT, mi Centro de Emergencia Cibernética, o tengo mi
mi SOC, mi centro de seguridad cibernética del gobierno. Pero la pregunta es, ¿qué tanta capacidad tiene ese centro, ¿no? ¿Cuánto recurso humano tiene? ¿Cuántas herramientas tecnológicas sofisticadas para pelear contra esa industria que describía? Un dato que a lo mejor leyeron algunos con motivo de los ciberataques que sufrió el gobierno de Estados Unidos recientemente, que fueron realmente escalofriantes. Básicamente la gente se coló en oficinas de gobierno importantes, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, y salió un reportaje diciendo que la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, CISA, tiene como 3.300 personas y confesó que no tenía la capacidad, el recurso humano para atender la emergencia cibernética que estaba enfrentando, con 3.300 personas, ¿no? Entonces, cuando pensemos si tengo un CERT, si tengo un SOC, pensemos si tiene la suficiente capacidad, no sirve solo con tenerlo, ¿no? Y luego algunos desafíos generales a nivel municipal, yo creo, y ya con esto, Martina, no te pongas nerviosa, en un minuto cierro. Uno, el reto de recurso humano y presupuesto. Es muy difícil encontrar talento digital en ciberseguridad. Hay que hacer un esfuerzo muy proactivo por buscar dónde está y atraerlo. Y para eso hay que tener presupuesto, ¿no? Para atraer el talento y para retenerlo también. Que tenga una agenda, que tenga los medios, que tenga los recursos. Si no, la gente se va porque está muy demandada, ¿no? Es un reto también a veces los municipios un poco más grandes que tienen sistemas legados y tienen sistemas antiguos, requiere un esfuerzo extra de protección, que requiere un esfuerzo extra de inversión en tecnología, en mecanismos de monitoreo, etcétera. Y luego yo creo que el gran desafío a medida que avancemos en agendas como estas de ciudad inteligente es cómo monitoreo, cómo logro tener un cierto control de lo que pasa en todos esos dispositivos que están conectados para captar datos y que son una posible puerta de entrada a mi infraestructura, ¿no? Y para eso hablaremos un poquito más después seguramente y no quiero extenderme mucho más. Para eso hace falta lo que decía, ese equipo humano capaz, esa oficina responsable con los recursos tecnológicos para monitorear, esa capacidad de monitorear y de conectar a mecanismos de supervisión todos esos dispositivos y sobre todo que exista una política de gestión del riesgo, ¿no? Que quienes controlan, las autoridades, incluyan el tema de la ciberseguridad y todo lo relacionado, la protección de los datos, la protección de los dispositivos, la protección del propio ciudadano que lo utiliza, etcétera, que sea esa política de gestión de riesgo parte de la política de gestión municipal. Martina, yo puedo crecer en entusiasmo y tomar demasiado tiempo y me estoy poniendo nervioso por la hora, entonces te devuelvo la palabra con las disculpas de escasos por haberme extendido mucho y quedo aquí atento a las preguntas y respuestas. Perdón. Nosotros encantados de escucharte porque la verdad que con toda esta información que nos han vertido, por eso yo dije al empezar, es un panel de lujo. Los tenemos ustedes para estas preguntas de nuestro público que han llegado incesantes y bueno, he tratado de en este tiempo reducir en algunas preguntas y quisiera empezar con Marta para poderles comentar lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una de varias preguntas, hemos hecho una, dice, ¿cómo podríamos ver el futuro de los servicios digitales seguros en las ciudades, entendiendo que el actual escenario demanda gran interconexión y tecnologías? Además, se va al camino del Internet de las cosas o llamado Internet de todo. En tus breves palabras, Marta, te escuchamos. Sí, bueno, pues los servicios digitales van muy unidos de la construcción de estas políticas de gobierno digital, de la digitalización del país, como decía ahorita Miguel. Si no tenemos una red de conectividad, si el país en verdad no está en esa proyección y solamente se queda en política y no en policy, en verdad pues que esto no está creciendo. Nosotros llevamos metas desde hace en Colombia varios años diciendo vamos a crecer y cuando vemos al final del camino no crecemos como debería ser, ¿no? En cosas de calidad que en verdad cierre esa brecha social. Entonces, los ciudadanos en sí, algunos tienen acceso a esos servicios digitales, otros no. La brecha social, como te dije, al menos aquí en Colombia, es casi del 50% los que pueden tener acceso o no acceso. Y obviamente, pues el tema de seguridad, pues es otro componente, otra capa más,
que, que viene de pronto a entorpecer el acceso de gente que no tiene ni siquiera capacitación, nunca ha visto un computador, no entiende todo esto de las claves, la clave dinámica, la tercera clave. Entonces la gente a veces no quiere usar la tecnología porque tampoco tenemos campañas de concientización, de alfabetización digital. Entonces, esto es un problema grave en nuestro país y creo que en varios países de la región. Y digamos que esa capacitación, esa concientización, esa brecha social, esos silos que existen en el gobierno, donde se genera una burocracia, donde, digamos, el Ministerio de Educación no se habla con el Ministerio de Tecnologías, no se integran políticas que en verdad impacten a los ciudadanos, pues hace que todo esto sea lento, ¿no? Entonces, pues en realidad creo que es más una acción decidida por parte de los que tienen el poder de implementar estas políticas de acceso a la conectividad y a la alfabetización digital, que esa es otra parte. Podemos tener equipos y tener redes, pero si no capacitamos a la gente, pues tampoco ellos se van a querer involucrar y si ellos no ven, no perciben esa confianza, pues no van a querer entrar a las redes. Como pasa ahorita, digamos, con el tema del COVID que también estaban hablando. Puede existir todo hasta la vacuna, pero hay gente que no tiene confianza para ponerse la vacuna. Entonces, yo puedo tener todo, pero si la confianza no existe, si pensamos que quieren nuestra información, es para controlarnos, para ver qué hacemos, entonces, pues la gente no va a ver gente que quiera acceder a estos servicios digitales, así estén muy bien diseñados. Gracias, Martina. Muy bien. Miguel, acá tengo otra pregunta, porque de verdad que, disculpen antes, el sonidito son las preguntas que están llegando, están entrando por WhatsApp, entonces vean cómo está el público de activo. Acá tengo una pregunta interesante, dice, las Smart Cities en una metrópoli incorporan mayor cantidad de dispositivos y sensores. Es de por sí aumenta la vulnerabilidad a los recursos y servicios digitales de la ciudad. De su experiencia con diferentes ciudades en Latinoamérica en relación al gobierno digital, ¿cómo estaría implementando planes de prevención y seguridad para sus servicios digitales? ¿Existe alguna tendencia en cuanto a incrementar los planes de prevención y contingencia en temas de ciberataques? Muy buena pregunta. Yo insisto en que lamentablemente todavía no tenemos mucho problema de eso porque no tenemos tantas ciudades inteligentes. Ahí están los estudios. América Latina tiene 16.000 municipios, más o menos. Inteligentes, habrá, no sé, 100 en una visión generosa, ¿no? Pero de todas maneras, los que sí estén haciendo esfuerzos en ese sentido, más modestos o menos modestos, ¿cómo se protegen? Primero hay que mapear dónde están todos esos dispositivos que están recolectando datos y que son susceptibles de ser atacados o fuentes de ataques, ¿no? Segundo, hay que generar la capacidad, ya sea dentro del municipio o subcontratarla, para hacer dos cosas. Uno, el monitoreo de todos estos dispositivos. Y dos, tener la capacidad de responder rápidamente cuando se produce un ciberataque, ¿no? Ahí, algunos municipios no tienen la capacidad intrínseca para hacer ese esfuerzo, pero sí es importante que se articulen con la capacidad nacional, que muchas veces es más fuerte. Los países que tienen un CERT deberían entrar en contacto rápidamente con el CERT, o que tienen un centro de seguridad de gobierno, un government SOC, lo mismo, deben descansar en esos centros para que les ayuden a monitorear esos dispositivos. Periódicamente hacer intentos de hackeos éticos para ver qué tan vulnerables son esas infraestructuras. Seamos realistas, metrópolis que son muy grandes como Río de Janeiro, otras que tienen un cierto avance en temas de inteligencia, es muy difícil monitorear y controlar todo. Para parte del plan de gestión de riesgos es establecer prioridades en activos o infraestructuras que requieren una mayor protección. Y luego, sobre todo, algo que mencionaba Marta también, educar mucho a la ciudadanía, ¿no? Educar a la ciudadanía, educar al sector privado, hacer también aplicar la política de ciberseguridad a los proveedores, aquellos que en algunos casos son responsables de suministrar el equipo que recolecta datos o de mantenerlo, ¿no? Esa es una de las lecciones que deja SolarWinds, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo diría mapeo, capacidad de monitoreo,
capacidad de reacción, o sea, inversión en infraestructura y, como siempre, talento digital y política de riesgo, ¿no?, que mencionaba antes. Ese es un poco el manual que vemos que siguen los municipios que están haciendo más apuesta por lo inteligente, ¿no? Muy interesante. No quiero quedarme con muchas preguntas porque queríamos hacer eso de más activa porque hay cantidad. A ver, Marta, tengo otra pregunta para ti. Dice, en un ecosistema digital innovador y emprendedor que convierte la información inteligente de los datos, la información de los ciudadanos y organizaciones, ¿cuál crees que es el valor que brinda la ciberseguridad a ciudades inteligentes? ¿Te repito la pregunta? No, Ahí sí ya. tengo el micrófono. Ah, sí, perdón. Okay. Bueno, sí, en estas iniciativas de Smart City, de ciudades inteligentes que estamos viendo, pues como había comentado anteriormente, la ciberseguridad es uno de los 10, creo, elementos claves que se deben tener para implementar estas iniciativas, ¿no? Digamos, los casos que más están ahorita en boga son los casos de Corea, de Brasil, de Francia, el que mostré yo, donde pues el riesgo más importante viene asociado con la privacidad de los datos de los ciudadanos. Toda esta información que va a estar viajando y que genera desconfianza, de que la gente no va a querer pues participar de toda esta implementación de las ciudades inteligentes porque viaja información de los datos médicos, de salud, de posicionamiento, dónde me encuentro en este momento, qué estoy haciendo. Entonces, la ciberseguridad viene a brindar, digamos, un poco de confianza al ciudadano para que haga parte de este sistema digital, ¿no? Porque pues las políticas, cuando hablo de ciudades inteligentes, pues deben estar centradas un poco, no solo en el gobierno, y en la ruralidad donde se va a implementar, sino también centradas en el ciudadano, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que todo esto él lo quiera usar y lo pueda usar? Hablando tanto de ciberseguridad como de alfabetización. Otro tema importante aquí que debe tener cuando yo hablo de ciberseguridad es que yo no voy a querer, digamos, compartir o usar ciertos servicios digitales o ciertos servicios que para mí no son importantes. Además que también va a haber sitios o lugares donde no se van a poder acceder a estos servicios porque no hay conectividad o porque no les interesa. Entonces, yo creo que la ciberseguridad lo que brinda, si está bien implementada, con capacidades reales, eh, es que le dé esa confianza al ciudadano de empezar a participar del sistema. Excelente. Miguel, acá tenemos una pregunta del decano del Colegio de Economistas de Lima. Nos dice así, me parece como interrogante una debilidad de avanzar con el gobierno digital en las 3 instancias de gobierno. No se tiene una adecuada información de la población y garantizar un buen uso de las mismas para mejorar las políticas públicas y, lo más importante, una mejor prestación de servicios que redunde en una mejor calidad de vida de las personas. Creo que nos puedes decir en 3 palabras esta pregunta, responder, que es muy interesante. Sí, Martina, si la entendí bien, casi es más una aseveración que una pregunta y coincido plenamente. O sea, yo creo que yo mencionaba varios de los déficits que tenemos en la región, insisto, no con ánimo de deprimir a la audiencia, sino de que sepamos dónde estamos y de que nos pongamos las pilas, porque hay que ponérselas ya y empecemos a trabajar. Y uno de los déficits que tenemos en la región, casi todos los países, es el atender a los gobiernos subnacionales, ¿no? Yo mencionaba que hay varios que tienen agendas digitales nacionales, pero que tengan agendas digitales subnacionales, donde los gobiernos provinciales o los municipales tengan cada uno de ellos un plan y una agenda, hay muy pocos. Y eso es un problema. Coincido con el decano del Colegio de Economistas absolutamente. Yo creo que todos los gobiernos que se tomen en serio la digitalización, y vuelvo al principio que mencioné, ¿no? O sea, en este momento cualquier acción digital tiene que ser universal, tiene que ser para todos. Ya no se admite que vayamos en fases y que vayamos poco a poco, porque pasa el tema del COVID y la mitad de la gente se queda fuera de la sociedad, ¿no? Entonces, tiene razón en lo que decía, cualquier agenda digital hoy tiene que tener un plan para los 3 niveles de gobierno
para asegurarnos no solamente que llegamos a todos los ciudadanos, sino parte de lo que insinuaba el decano, que es que efectivamente no sirve de nada que yo digitalice la burocracia del gobierno central si los otros dos niveles de gobierno siguen manejando papel, porque en algún momento del circuito alguien me va a pedir un papel, seguramente, ¿no? O alguien me va a pedir una presencia física. Entonces, coincido plenamente, la agenda digital tiene que ser nacional, universal y atender los tres niveles de gobierno, ¿no? Y de hecho, si uno mira a regiones que están avanzando con más celeridad, tipo la Unión Europea, ahí los esfuerzos de países como España, que conozco un poco mejor, fueron muy fuertes en acercarse a los niveles subnacionales, lo que en España llamamos comunidades autónomas, que serían provincias, y también los municipios, ¿no? Con las últimas inversiones, la última Agenda 21-25 que presentó España, la fibra óptica va a llegar prácticamente a cualquier pueblo, ¿no? O sea, el pueblo de mi padre tiene 50 casas en Asturias y me dijeron que llegaba la fibra óptica ahora. No van a encontrar nadie cuando llegue la fibra óptica, pero lo que estoy ilustrando es que efectivamente hay que llegar a todos los niveles de gobierno. Claro, efectivamente. Marta, acá tengo una pregunta muy interesante y la verdad que yo me quedo sorprendida con tanto conocimiento que tienen ustedes que podríamos seguir hablando, pero quiero puntualizar, ¿no? ¿Podrías decirnos cuál es la importancia de la colaboración de las instituciones públicas y privadas en la ciberseguridad de las ciudades inteligentes? Listo. Sí, algo que es importante ahorita en la construcción de las políticas, no solo de la ciberseguridad o de las ciudades inteligentes, es la participación de las múltiples partes interesadas. ¿Qué es esto de las múltiples partes interesadas? Que las políticas ya no las construye el gobierno ahí solo sentado, algunos dos o tres, o no lo debe hacer, sino que debe participar el sector privado, la academia, el sector civil, el sector social, el sector defensa, todos los sectores, la ciudadanía, que tengan que ver con esta política. Esta es ya, digamos, como la nueva forma de crear políticas. No puedo hacerla o con silos, como había dicho anteriormente, sino la unión de todas estas personas logran que en verdad una política pues cumpla el objetivo que se pretende, que al final toda política debe ser es para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Casi que todas las políticas yo creo que se construyen es para tener una seguridad, un bienestar, y si no se tiene en cuenta el ciudadano y a todas las partes como el sector privado y uno de ellos en estos temas son esas alianzas público-privadas que se pueden hacer para fomentar estas iniciativas, como en el caso que les mostré de Dijon en Francia, pues es un consorcio privado que se alía con el gobierno e implementan estas iniciativas, porque a veces el gobierno pues tampoco tiene toda la capacidad, sin embargo emiten unos lineamientos, unas políticas, le dan ya una autopista, ojalá de fibra óptica y de conectividad para que esta empresa privada pues implementen ya de acuerdo a unos estándares estas iniciativas, ¿no? Entonces creo que es importante esta relación, pero como te digo, ya todas las políticas y todos estos procesos se deben hacer en alianza con diferentes partes de la sociedad y no solo el gobierno aislado, sentando, escribiendo una política, sobre todo en estos temas y en esta actualidad tan compleja que vivimos hoy. Gracias, Marta. Muy bueno. Tenemos una pregunta que viene justamente relacionado a los números que hablaste, Miguel, en relación al puesto 71 que tiene nuestro posicionamiento de país en temas digitales. Entonces, quieren saber si ha llegado a ese tema porque nuestra agenda está en camino, está construyéndose, le faltan indicadores en seguridad. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? Sí, mira, también esto de los indicadores es pues como el viento, ¿no? Cada uno puede tomar el que quiera para ir en la dirección que quiera, ¿no? Yo creo que ese indicador recoge una evolución positiva de Perú, de hecho es una mejora con respecto a la anterior, y recoge que está, yo creo que en la vía correcta para seguir progresando. O sea, no tiene muchos países de la región por delante. Yo creo que hay muchas bases sentadas, pero claro, para meterse en un club, Uruguay está en la posición 26, por ejemplo, ¿no?
para moverse hacia ahí hay que redoblar mucho los esfuerzos, ¿no? Muchos los esfuerzos alrededor de las 4 dimensiones que yo mencionaba, ¿no? De gobernanza, institucionalidad, de talento digital, de normatividad, de infraestructura, etcétera, ¿no? Yo haría una lectura positiva de la posición 71. Yo creo que está en el camino. Más bien, si estoy haciendo la lectura en cualquier rol que me toque, ya sea un académico, ya sea un empresario, que Perú tiene una clase empresarial en temas digitales muy buena, ya sea un alcalde, ya sea un gobernador, mi lectura es cómo nos sentamos todos a empujar un poco más allá de la posición 71. Y no es tan complicado empujar un poco más allá de la posición 71. Yo creo que Perú tiene el talento y la capacidad. Hay que un poco unir esfuerzos y pasar mucho a la acción, ¿no? Yo por eso daba un poco de pasos para actuar, porque este mundo de lo digital pues tiene también un componente muy reflexivo y muy académico y muy intelectual, pero yo creo que nos toca sentarnos a hacer un plan y decir hacia dónde vamos a mover la aguja en los próximos 2 o 3 años y cuánto hay que invertir para mover esa aguja. Muy importante, los papeles solo y los planes y los buenos deseos no mueven nada, ¿no? Así que yo hago una lectura de que Perú está en el camino. Con ciberseguridad también se puede reforzar. O sea, lo que pues dije, que hay un CERT, un CSIRT en la Secretaría de Gobierno Digital, hay un área de protección de infraestructura crítica en el DINI, pero hay que invertir más en temas de formación, de sensibilización, de capacidad de estos propios centros, de tecnologías más sofisticadas para defenderse, para monitorear, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que están las bases. Hay que juntar esfuerzos y dar el siguiente empujón, ¿no? Qué alentador tu respuesta, porque sabemos que estamos en camino, o sea, no nos estamos quedando. Y sé que después de haberte escuchado y haber escuchado a Marta, todos los que están participando en este evento van a querer poner su granito de arena para que nuestro país siga caminando a esa agenda digital, sigamos ganando posiciones, pero sobre todo lleguemos a que los servicios ciudadanos que están digitalizados, que van en vías de entorno digital, sean seguros. Yo les agradezco esta gran participación que han tenido y invito ahorita a toda nuestra audiencia a que ingrese a esta encuesta de satisfacción para poder contar con su opinión de cómo les ha resultado este evento para su vida normal. Y después de ello, quiero invitar a nuestros expositores a que nos puedan dar sus palabras finales. Lamentablemente quisiéramos tenerlos más tiempo con nosotros, pero el tiempo es así de malito. Sabemos que en otro evento los vamos a tener con ustedes porque tienen tanto que enseñarnos, comentarnos y poder contribuir también para la mejora de la construcción de esta agenda digital en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Marta, te cedo tus palabras finales en este evento. Adelante. Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias a ustedes, al IPAE, a Martina y a todos los que hicieron posible pues este escenario para poder compartir junto con Miguel pues este tema tan de moda, tan interesante, tan importante para la región. Y sí, lo único, digamos, el tema, pues como habla la temática de este panel, es la ciberseguridad y las ciudades inteligentes. Y todo ese tema de construcción de políticas. Creo que más que todo, todo puede funcionar si estas políticas las enfocamos, las diseñamos, las implementamos y las monitoreamos como una herramienta, pero para manejar, para mejorar el bienestar de todas las personas. Si esto lo queremos hacer, lo vamos a lograr. No nos debemos preocupar si es que todavía estamos en un proceso de implementación del gobierno digital, pero que sea en realidad algo que vaya a mejorar el bienestar de las personas. Invito a todos los que nos están viendo hoy que se construyan esas políticas con esa visión social de mejorar esta realidad que estamos viviendo, esta brecha y cerrar esta brecha social, esta brecha digital, con la construcción de buenas políticas, de buenos gobiernos que nos lleve al progreso, no solo de Perú, sino de toda la región. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Miguel, adelante. Queremos tus palabras finales de este evento, pero ya de antemano los comprometemos para una siguiente exposición
porque hay temas tan interesantes que hablar. Soy una enamorada de los temas de las tecnologías y la ciberseguridad, porque entiendo que los desarrollos sin seguridad no pueden llevarse a cabo de manera sostenible. Te escuchamos, Miguel. Excelente. Pues Martina, muchas gracias por esta conversación tan interesante y de nuevo felicitaciones al IPAE y pueden contar siempre seguro conmigo y con mis colegas para hablar de estos temas. Yo diría que el mensaje es casi no digital el mensaje que voy a dar, ¿no? Yo creo que lo que estamos hablando aquí es de que la gente tenga más oportunidades para trabajar, de que tenga más oportunidades de acceder a la salud, de que los chicos tengan más oportunidades de educación, de que las empresas tengan más oportunidades para exportar. De eso estamos hablando. Entonces, yo creo que todos los que estamos en esta conversación tenemos una responsabilidad muy seria con el futuro, en este caso de Perú, de la región, pero de Perú. Entonces, yo creo que es el momento de sentarse a unir esfuerzos, de que cada uno aporte lo que sepa o lo que tenga, ¿no?, a esta agenda digital, de hacer una agenda y hacer un plan y tener un poco de orden y de visión hacia el futuro y de comprometer recursos, o sea, de no improvisar. O sea, digitalizar no es hacer un web, hacer una app y hacer una cosa para salir en la prensa. Yo creo que hay que sentarse a mover el país hacia donde quiere moverse en este tema digital y tomarse muy en serio que no puede quedar nadie fuera, nadie, y que va a haber que tener elementos de conectividad y elementos de alfabetización, como decía Marta muy bien, que habrá que invertir cantidades que pueden asustar un poco, pero hay que saber cuántas son para ver cómo hacemos para invertirla en el periodo que sea para poner a Perú donde quiere estar. Para mí esa es la invitación, o sea, y el potencial, el retorno y la capacidad de mejorar vidas, como decía Marta, y de contribuir al desarrollo del país es inmenso, ¿no? O sea, se me ocurre un montón de cosas que quería hablar del tema del teletrabajo y de todo esto en un país tan lindo como Perú. ¿Quién no quiere ir a teletrabajar a Perú? O sea, yo quiero ir a teletrabajar a Perú. Entonces, pero para explotar ese potencial hay que tener al país pues digitalizado, con los medios, con la capacidad de conexión, de acceso, en fin. Así que gracias de nuevo, Martina. Ahí dejo el mensaje. Muchas gracias. Me estoy quedando fascinada con sus palabras de ustedes y sobre todo por los comentarios que están pasando por el chat, que sé que ustedes los están leyendo también. Y bueno, eso nos demuestra el gran interés que hay en nuestro país también por crecer en este tema y ir enrumbando a un mejoramiento de llegar a ser ciudades digitales, como bien lo dijiste, Miguel, no por el tema de digitalización, sino porque hay que desarrollar la confianza digital. Marta nos hablaba que es para que seamos una sociedad incluyente y competitiva. Ahí es donde tenemos que caminar y la tecnología nos sirve para ello. Ahí es lo que tenemos que aplicar, pero tenemos que marcar las bases. Hay tantos temas de los que han hablado tan interesantes, de verdad, manejar agendas inclusivas a los 3 niveles de gobierno, sumamente importante. Armar bien un gobierno que esté digital, pero que sea inteligente y que incluya sociedad civil, que los datos de las personas, la privacidad, que es un derecho tan importante, debe ser considerado en los diseños cuando se realizan aplicativos y ver que esto es la seguridad de ellos. Bueno, yo quiero cerrar el evento agradeciéndoles su participación, dando un aplauso también a todos los que toda nuestra audiencia que nos ha estado escuchando y participando para que este evento sea tan interactivo, interesante con sus preguntas. Y para mí ha sido un honor acompañarlos en este proceso. Muchas gracias por su participación y los invito a todos para que sigan con los conversatorios de IPAE en el rol que tenemos como CADE Digital 2021 con nuestra frase, lo digital nos incluye. Gracias a todos ustedes. Muy amable por su atención. Muchas gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias.